Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos yendo a través del Evangelio según San Lucas. El día de hoy nos corresponde nuestra lectura en el capítulo número 8. Permítame una vez más darle la cordial bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarme una vez más en nuestra lectura y así damos inicio en el capítulo número 8. Repito una vez más, Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Verso 19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Verso 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas,
y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Como habían una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: «Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Mi amado, mi amada, permítame abrir un paréntesis, y es que no podemos pasar esto así por así nada más, ya que es algo sumamente hermoso y poderoso. Vemos cómo en el verso 39 Jesús le dice a este hombre: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Luego continúa: así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Observe, nuestro Señor le dice: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Amados y amadas, está muy claro, y vemos cómo el hombre se fue proclamando por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Sabe? Hoy en día que hemos llegado a este punto donde hay mucha gente intelectual que estudia, que profundiza, pero a la vez que nos hemos vuelto más vanos, muchos preguntan: a ver, muéstrame dónde Jesús dice en la Biblia que Él es Dios, dónde la Biblia dice que Jesús es Dios. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Ellos quieren que a fuerza usted muestre un pasaje de la Escritura que diga exactamente lo que ellos quieren que diga o lo que ellos quieren escuchar. Pero la verdad es que sobran pasajes en la Biblia donde usted puede mostrarles que Jesús es Dios, pero ellos simplemente los ignoran. Parece que solo aceptarían este hecho si encuentran un pasaje escrito que diga exactamente lo que ellos quieren. Y no funciona así, mi amado, mi amada. Recuerde, esto fue escrito hace 2000 años con personas que tenían su propia cultura de aquel entonces y sus conceptos. Aquí, donde vemos a Jesús hablarle a la gente, ellos entendían muy bien el lenguaje. Es por eso mismo que lo crucificaron. No lo crucificaron por hacer milagros, no lo crucificaron por hacer buenas obras, lo crucificaron por decir que era el Hijo de Dios. Y la gente, la cultura de esta época entendía perfectamente que al él decir que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Esa es la principal razón por la cual lo crucificaron. Pero, en fin, justo como está escrito, muchos queriendo ser sabios se hicieron necios. Continuamos. Verso 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró al verlo, pues todos estaban esperándolo. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de una hemorragia, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz.
Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo, cree nada más, y ella será sana. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: Niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios.